Vamos a iniciar nuestro primer seminario del curso especializado en entomología forense. En esta ocasión, organizado por la empresa Iberoforense SAS, empresa colombiana, radicada en el departamento de Nariño, exactamente en la ciudad de Pasto, y con el apoyo de la Sociedad Venezolana de Antropología Física, con sede en la ciudad de Caracas. Quisiera, antes de iniciar, bueno, saber cuáles de los participantes están acá. Llevo aquí a Sotilea, a Liceo, a Brigitte. Hay otros participantes, pero no se han conectado todavía. Por favor, Buenas, conocer, sí, acá estamos. Estamos. conocer de dónde vienen, a qué se dedican. Yo soy Eliseo, soy de Argentina y soy licenciado en genética. Excelente, bienvenidos. Brigitte, Muy buenos días, mi nombre es Brigitte Barón, soy de Venezuela, Caracas, y justo ahora estoy cursando antropología en la Universidad Central de Venezuela. Empiezo dentro de un mes más o menos el cuarto semestre, estoy en mis ex- vacaciones y tengo 22 años. ok, excelente, bienvenida. Sorciré, Hola, buenos días. Gracias, Emmanuel, por siempre invitarme en tus encuentros excelentes. Bueno, mi nombre es Sorciré Briceño. Soy egresada de la Universidad del Zulia, ok, de Venezuela. Soy especialista en docencia clínica en odontología. También soy experto forense. Y bueno, estamos aquí compartiendo otro de los temarios de la ciencia forense dictados por el excelente doctor Emmanuel Valera, que para mí es un maestro. muchísimas gracias, Sorciré. Bueno, ya vamos a iniciar entonces. Lo primero es establecer que esta capacitación o este curso especializado está dividido en seminarios. O sea, nosotros vamos a tener alrededor de 20 seminarios en todo el curso, que van desde el del día de hoy, que es la introducción a la entomología forense, y luego vamos a pasar al tanatoclorodiagnóstico, que no es más que la data de la muerte, a través de los métodos convencionales que se tienen hasta el momento, por lo menos conocer los métodos generales, los métodos relacionados a los fenómenos cadavéricos, a los signos asociados a los fenómenos cadavéricos tempranos, que son los más utilizados antes de las 72 horas o alrededor de las 72 horas por los médicos patólogos, y luego la intervención de otros métodos de datación como lo son en el caso de la entomología, a través del intervalo postmortem mínimo y de los métodos tafonómicos. Bueno, lo primero es presentarme. Mi nombre es Emanuel Emilio Valer Hurtado. Yo soy antropólogo forense, soy venezolano. Estudié en la Universidad Central de Venezuela ya hace más de una década. Tengo estudios en Derecho y en Medicina Veterinaria, una especialización en Derecho Penal Internacional, una maestría en Ciencias de la Educación. Tengo dos doctorados, un doctorado en Patrimonio Cultural, donde mi línea de investigación fueron restos humanos antiguos de hace 1600 años, y tengo un doctorado en Ecología del Desarrollo Humano, donde allí sustentado precisamente la investigación previa, que era de valoración patrimonial de estos bienes bioculturales. Trabajé con todo el tema de la intervención de estos tipos de patrimonios bioarqueológicos a través de una figura denominada informante clave postmortem, y de la dualidad que tienen estas.
estos bienes culturales. Luego realicé un postdoctorado en antropología forense y bioarqueología. He sido profesor universitario de algunas casas de estudio en Venezuela y también en Ecuador, en el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses. También colaboré con la organización Ciencia por la Verdad, ecuatoriana, además de que pasé como profesor de la Universidad Central de Venezuela con la cátedra de Evolución Humana y también aún trabajo con, con lo que serían dos universidades de posgrado, la Universidad Nueva Esparta, donde generalmente en los doctorados soy o dicto filosofía de la ciencia y redacción académica, en algunos casos también seminario de investigación. En el caso de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público Venezolano, yo estoy encargado de una de las secciones, uno de seminario de investigación en la especialización de medicina forense. Bueno, he sido autor de múltiples artículos científicos en algunas revistas arbitradas en Latinoamérica y en España, y tengo en estos momentos 5 libros publicados que versan sobre antropología física forense, bioarqueología, biomecánica, el último sobre ecosistema cadavérico, que es lo que tendría más que ver con este tema de la entomología forense. Esta va a ser la agenda de nuestro día de hoy. Nosotros vamos a comenzar con unas definiciones generales, los alcances, definir algunos conceptos sobre la noción del artrópodo, quizás hablar un poco sobre la clasificación taxonómica del grupo, la morfología general y los indicios que vamos a tener a nivel entomológico. También, obviamente, como es la clase introductoria, vamos a observar un poco las aplicaciones y los contextos donde la entomología forense tiene mucho que decir. Entonces, vamos a comenzar en principio con definir qué son las ciencias forenses. Las ciencias forenses no son más que las disciplinas que aplican sus conocimientos base para la resolución de casos de interés médico legal o casos de interés criminalístico. En este sentido, estas disciplinas tienen toda una serie de conocimientos, una serie de métodos y técnicas que de forma general no están asociados con el hecho punible o el hecho criminal. ¿Por qué? Porque muchas son del área clínica y otras vienen de las ciencias exactas o ciencias naturales o de las ciencias sociales. La aplicación o su condición forense, su carácter forense, se adquiere precisamente por la adaptación de todos estos conocimientos, de todos estos modelos de aproximación a la investigación legal de algún tipo de presunto hecho punible. Entonces aquí es donde adquiere esa relación con el análisis del delito y su prestación de servicio a los órganos de administración de justicia, a través de órganos auxiliares, de la fiscalía o de la defensa, y cada estado tiene una organización distinta de sus dependencias forenses o de sus servicios forenses. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, allá se tienen equipos forenses en diferentes instancias del poder público. En este caso, tenemos en términos de lo que sería el Ministerio Público, disculpen, lo que es la defensa. La defensa también tiene la defensa pública. También tendríamos otros espacios de interacción bien interesantes que tienen que ver con las fuerzas militares o las fuerzas armadas. Está la Guardia Nacional y algunos componentes que tienen algunos equipos quizás no completos, pero de forma general les ayudan con las necesidades que tienen. También tenemos eh,
el Ministerio Interior de Justicia, o Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, o Interior, Justicia y Paz, donde está el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que es el que atiende la mayoría de los casos, en especial los que tienen que ver con delitos comunes, al igual que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En el caso de Colombia, lo que sería el, como que las dependencias más generales para atender el hecho forense están adscritos a la Fiscalía General de la Nación. En el caso, a pesar de que la policía también tiene su equipo de trabajo. Y el caso de Colombia es bien complejo porque también intervienen organismos privados de investigación forense, precisamente por lo amplio que es el análisis en este sentido, no solamente de los delitos comunes, sino vulneración de derechos fundamentales y por otro lado el conflicto armado, que aún está latente. En el caso de Ecuador, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está escrito a la Policía Nacional del Ecuador, pero y dividido en tres áreas. Está dividido por un lado, tenemos el área criminalística, por el otro el área de ciencias forenses y el otro, y por último el área de medicina legal. En este sentido, es importante resaltar que también hay otros órganos que quizás no tienen un laboratorio formal, pero son los que atienden de primera mano, como la DINASEC, atienden de primera mano eh, hechos o eventos que tienen que ver con desapariciones forzadas o con desapariciones en general y con el delito de homicidio. Independientemente de cómo esté organizado, o sea, esta estructura de investigación forense, aquí lo importante es entender que los modelos van a irse nutriendo precisamente de nuestras intervenciones constantes y de los experimentos que realicemos a favor de. Para esto es fundamental eh, generar unos espacios de recreación, particularmente en el caso de entomología forense, que lo vamos a ver más adelante, acá precisamente para aportar en esta área, en especial porque esta área en muchos países es incipiente. En el caso de los elementos que vamos a ver conjugados acá, vamos a tener algunos elementos que son de orden biológico y otros de orden psicológico, en general en las ciencias forenses. Para nuestros efectos, en entomología forense nos interesan nada más los elementos de orden biológico, los demás no nos interesan. O sea, los elementos psicológicos no tienen que ver con el área de entomología forense de forma directa. Nosotros aquí vamos a aplicar una ciencia y la ciencia se debe entender como esa matriz estructurada que sigue un método específico que permite la comprobación en la empiria de una serie de hipótesis que nos planteamos. En este sentido, nosotros vamos hacia el campo cada vez que analizamos unos restos humanos que tienen algún tipo de insecto en cualquiera de sus fases. Y dependiendo, y cuando digo cualquiera de sus fases, podemos tener dos líneas generales. Unos que son holometábolos y otros que son hemimetábolos. Entonces, unos que tienen una metamorfosis completa y unos que tienen una metamorfosis incompleta, igual en el curso progresivamente nosotros vamos a ver particularmente en fisiología de la artrópodofauna cadavérica, nosotros vamos a observar cuáles son las fases diferenciales entre lo que sería los insectos o los órdenes de insectos que están bajo el cobijo esa categoría de holometábolos y los que están bajo el cobijo de la de hemimetábolos. Entonces allí los que nos van a servir más a nosotros son los holometábolos, o sea, lo de metamorfosis compleja. Toda esta aplicación de la ciencia nos lleva a entender
precisamente que esto nos va a permitir analizar unos indicios entomológicos que puede ser que tengan una relación con el hecho o que sean de significación o no, y van a pasar tras el análisis del experto a hacer una evidencia física. Luego eso va a permitir que se pueda promover el informe pericial como una prueba que va a ser básicamente vaciada en el juicio y valorada en ese sentido por los jueces. Por eso es tan importante que los jueces tengan, eh, tengan un mayor conocimiento sobre el área y particularmente esta área, y quizás a veces los informes son un poco complejos por los términos técnicos que se utilizan. Ahora bien, nosotros cuando estamos hablando de ciencias forenses estamos hablando de una diversidad en una unidad científica probatoria. Es decir, nosotros vamos a tener o va a estar en presencia de una serie de disciplinas que son diversas entre sí, orígenes distintos. Por ejemplo, en el caso de la entomología, está en principio la entomología general, es una rama de la biología. Entonces, y dentro de la misma biología, la entomología es la rama de la zoología, el estudio de todos los animales. Entonces, em, esto nos va a llevar a que estudiar entomología no es igual que estudiar patología, por ejemplo. A pesar de que hay elementos biológicos que están asociados, el comportamiento de las variables no indica lo mismo, a pesar de que estamos trabajando en los dos casos con animales. En un caso, animales no humanos, como en entomología, con invertebrados, y en el caso de la patología forense con animales humanos. Y además aquí hay una diferencia también sustancial, el hecho de que unos sean invertebrados y otros vertebrados, los sistemas, la fisiología, la morfología de cada uno de ellos, empezando porque en uno tenemos una configuración arquitectónica de ese Bauplan, o sea, de ese patrón corporal diferenciado, con un exoesqueleto, y que no hay presencia de sangre como tal, sino más bien un líquido linfático. En cambio, en el otro, sí vamos a ver una serie de elementos quizás un poco más desarrollados, y cuando digo desarrollados, digo en la complejidad en la que los encontramos. Hay muchas más estructuras que conforman estos elementos, como en el caso de los vertebrados, particularmente en los mamíferos, pero en el caso de los invertebrados, hay un fitness positivo, hay una adaptación que no puede ser dejado a un lado. Y por eso prefiero decir que hay unos elementos más desarrollados que evolucionados, porque realmente no sería cierto hablar de que unos están más evolucionados que los otros, porque todos, al estar en este planeta en este momento, están cursando por una serie de procesos evolutivos, microevolutivos y en algunos casos macroevolutivos, cuando vemos el surgimiento de una especie o simplemente su eliminación del registro evolutivo. En este sentido, podemos dividir las ciencias forenses en cuatro áreas generales. En principio, por lo menos cuando hablamos de la investigación legal de las muertes. Aquí tendríamos un área de las ciencias de la identificación, donde estaría la antropología, la ontología y la genética, y secundariamente la patología forense. Tendríamos todo un área de lesionología, de ciencias lesionológicas, donde se incluye, allí sí, de forma central, la patología, la medicina forense, dependiendo de cómo la vean en cada país, porque por ejemplo en Ecuador la medicina forense tiene dos variantes, sea, dos líneas. Por un lado, la tanatología, que sería el equivalente a patología en otros países, y por el otro, la clínica forense, que sería la evaluación lesionológica en vivo, en sujetos vivos.
Ahora, también aquí interviene la odontología forense e interviene la antropología forense, particularmente para el análisis de trauma, en el caso de ambas. En el caso de odontología forense, nada más el sistema estomatognático, y en el caso de antropología forense, particularmente cuerpos en avanzado estado de descomposición, y dentro de este avanzado estado de descomposición entrarían los que están en reducción esquelética. No importa la condición de la reducción esquelética, pero también cuerpos que tienen un proceso transformativo conservativo, como los que están en adiposera, los que están en corificación, o los que están en momificación. Ahora bien, también dentro de todo esto está la causa de la muerte, donde vamos a observar que está incluida la patología forense y la toxicología forense. En ambos casos, lesionología en causa de muerte, vamos a ver incluida también una nueva área incipiente que nosotros estamos promoviendo totalmente, que es la medicina veterinaria forense. Es un área en expansión, pero que todavía creo que no tiene el mismo recorrido que otras ciencias forenses, que donde hay un marco conceptual mucho más rígido, hay unas experiencias eh, con mucha más trayectoria, y tenemos el área de circunstancias y data de muerte, donde vamos a encontrar otra vez la patología forense, vamos a encontrar la medicina veterinaria forense, vamos a encontrar la taxonomía forense como parte o rama de la antropología forense, y base para el trabajo, por lo menos en ese sentido, del arqueólogo forense, en arqueología forense. Allí también estaría la entomología forense y la micología forense, para poder dar un aporte dentro de estos procesos, particularmente después de las 72 horas. Ahora, aquí, bueno, aquí vemos el esquema que les acabo de explicar. Claro, la radiología forense también estaría aquí como una forma auxiliar de las otras ciencias forenses. Ahora, vamos a ver cuáles son las definiciones que se tienen, o unas definiciones generales de entomología forense, la vamos a analizar un poco, y los alcances que tiene esta rama de la entomología general, y las aplicaciones, particularmente en cadáveres putrefactos, cadáveres conservados y las osamentas. Ahora, tenemos dos conceptualizaciones distintas, pero que están enlazadas. Primero, la entomología forense es una especialidad derivada de la biología, entonces, que estudia los insectos, y aquí vamos a poner con extensión a otros artrópodos. ¿Por qué? Porque en el caso de los ácaros no son insectos, pero se estudian dentro de la entomología forense. Incluso hay una rama de la entomología forense que se denomina una subespecialidad que se denomina acarología forense, precisamente por la diversidad, la multiplicidad de especies que hay de ácaros, que nos pudieran contribuir no solamente a la data de muerte, como estableció en las escuadras de la muerte Menin, sino que también para la ubicación espacial de este cuerpo, para ver si se trata de un lugar o un sitio del suceso o un sitio de liberación, en función de que haya o no existido un traslado. En este sentido, bueno, el análisis o el estudio de estos insectos y otros artrópodos nos permiten brindar aportes a la resolución de casos legales, considerando elementos de tipo ecológico, de tipo fisiológico, de tipo morfológico e incluso evolutivo. Por eso es que en este curso está diseñado para nosotros abordar todos estos aspectos de los artrópodos, por lo menos los artrópodos que son de interés médico-legal, porque no lo podemos ver de forma aislada, sino que la ecología del insecto o del artrópodo, la fisiología, la morfología y la evolución, los procesos evolutivos, los procesos de adaptación, tienen mucho que ver dentro de todo lo que es su aparición o su instalación dentro del cuerpo o alrededor del cuerpo. Entonces, comprender esto nos va a ayudar a que nosotros podamos generar dictámenes más precisos y explicar circunstancias
y quizás en otros países no se atienen a la norma. En este sentido, también nos ayuda el hecho de conocer la variabilidad de cada especie porque nos permite no incurrir en error y ser mucho más conservador con nuestros diagnósticos, particularmente cuando estamos identificando género y especie. En especial si estamos en presencia de una larva. En los estadios larvales hay larvas de algunos insectos, lo vamos a ver posteriormente. Hay unas larvas de algunos insectos que, si bien son la misma especie, tienen marcadas diferencias por las ubicaciones geográficas. O sea, la ubicación biogeográfica de cada una de ellas ha llevado a que tengan una serie de procesos de adaptación que no reflejan fenotípicamente un mismo esquema. Entonces, en esto tenemos que observar también como dice la otra definición, que la entomología forense es una disciplina que se encarga de aplicar los conocimientos, métodos y técnicas de la entomología general para la resolución de casos de interés médico legal, confluyendo cuatro elementos relacionados con el ecosistema cadavérico. Estamos en un ecosistema donde ese cuerpo pasó de tener una dinámica donde él era un sujeto activo o un elemento activo a una dinámica donde él no es un elemento activo, sino es un elemento pasivo, es un sustrato. Y un sustrato del cual depende o no bueno, del cual se nutren una serie de especies en función de sus procesos de crecimiento. O sea, el cadáver termina siendo parte de una cadena trófica. En este sentido, el primer elemento obviamente es el cadáver de este ecosistema cadavérico, la necrofauna, no solamente la artropodofauna cadavérica, sino el resto de la fauna asociada al cadáver, donde se incluyen miembros también de lo que sería la clase Mammalia, particularmente del orden carnívora, y los miomorfos del orden Rodentia, es decir, estamos en presencia de perros, o sea, feliformes y caniformes, caniformes como perros, lobos, dependiendo del espacio geográfico, y feliformes como gatos domésticos, pero también vamos a encontrar tigrillos, pumas y otros animales que puedan estar asociados con esto. En menor medida los urúcidos van a participar en este proceso, o sea, los osos, y en el caso de los miomorfos del orden rodente, muchas veces se habla de los roedores de forma general, pero hay que especificar porque ratas y ratones son los que pueden consumir del cadáver. O sea, es poco probable que una ardilla vaya a consumir de un cadáver o que vamos a encontrar un cuy comiendo el cadáver porque su alimentación no se basa en proteína cárnica. En el caso del sistema de justicia es otro elemento importante y las ciencias forenses en función de la institucionalización y que tiene dos partes, una por un lado la formalización y por el otro la operativización. Muchas veces vemos que la disciplina está formalizada pero no es operativa. O tiene grados de operatividad. Como en el caso de Venezuela, hay una coordinación nacional de entomología forense, pero operativamente hay una sola persona. Entonces, claro, esto nos dice que el área necesita un apoyo desde la academia para darle cierto sustento que le permita expandirse. Ahora bien, entre las aplicaciones, nosotros vamos a tener los cuerpos que están putrefactos en cualquiera de sus fases, los cadáveres conservados, las osamentas y los restos con alteración térmica, es decir, restos quemados, carbonizados o calcinados, particularmente en el caso de restos quemados y carbonizados. Ahora un poquito de la historia, entonces nosotros vamos a observar como vemos acá. Entonces hay un apoyo en principio desde otra área que sería la anatomía humana y luego vamos a pasar a lo que son los aportes de William Harvey con, ya va.
con respecto a la circulación sanguínea, ya va, muchachos, ajá, en 1628, y los aportes también de Marcelo Malpighi en anatomía microscópica, pero también vamos a observar que no solamente hay un aporte de Marcelo Malpighi, este, porque incluso dentro de la estructura de algunos insectos hay unos elementos denominados túbulos o tubos de Malpighi, y que están asociados precisamente al funcionamiento orgánico de este tipo de animales. Luego vamos a tener el aporte de Francesco Redi en 1667 a través de la discusión de la teoría de la generación espontánea, particularmente con los experimentos basados en insectos, y luego en 1668 los aportes generados en torno a la anatomía del gusano de seda, que nos va a ayudar también a entender la anatomía larvaria. Luego, con Linneo nos encontramos con una nomenclatura binaria que utilizamos hasta el momento, y luego ese sistema zoológico o ese sistema biológico en general, va a tener un aporte solamente a nivel del sistema entomológico. Y luego, ya asociado a la entomología forense, vamos a encontrar a Luis Bergeret en 1850 con el primer paso, el primer avance hacia una entomología legal francesa, con los aportes realizados en este sentido. Y después Jean Menimper, donde ya vamos a encontrar una formalización en cuanto por lo menos las formas de hacer dataciones, con las escuadras de la muerte, que luego fueron adaptadas a 4 grupos nada más. Pues también lo vamos a observar progresivamente. Aquí no nombro el tema de China, porque aquí, es como una historia científica de la disciplina, a pesar de que siempre está la referencia de la utilización de esta historia o esta narrativa sobre la presencia precisamente de moscas en un arma filosa que previamente se utilizó para un homicidio. Ahora, nosotros vamos a tener casos muy complejos, como en el caso de donde vamos a requerir equipos multidisciplinarios. Generalmente, cuando hablamos de entomofauna cadavérica, es asociada a insectos o artrópodos terrestres. Pero nosotros también vamos a tener presencia, en algunos casos, no tan frecuentes, de artrópodos que no son terrestres, como en el caso de algunos crustáceos. En este caso, vean que es un cuerpo que está incompleto, está purificado, tiene una exposición de hueso, en este caso de los fémures. Estamos en presencia de un torso que está incompleto hacia la parte superior. Este cuerpo llevó un año sumergido en una zona insular de Venezuela, en Los Roques, pues producto precisamente de un accidente aéreo, de un siniestro. Y aquí fue el análisis, ya cuando se reflotó el cuerpo, y allí encontramos un crustáceo alvintero. Entonces el crustáceo, aunque no se ha estudiado mucho en qué momento realmente vamos a encontrar en las diferentes zonas de cuerpos acuáticos, estos animales invadiendo precisamente o colonizando el cuerpo, nos va a permitir ubicarlo en función de la trayectoria que cursó el mismo. Ahora, dos definiciones básicas que nos van a ayudar en todo este proceso. Definir qué es un artrópodo y definir qué es un insecto. En principio, un artrópodo, o sea, vamos a verlo desde el punto de vista taxonómico. Nosotros vamos a tener en la categoría más amplia, vamos a tener lo que sería el dominio eucaria, que son todos los eucariotes, o sea, todos los animales, o todos los seres vivos
que tenemos células eucariotas o células con un núcleo definido, con una mayor cantidad de organelas que las que podemos conseguir en las procariotas, y la presencia de dos tipos de ADN, un ADN nuclear y un ADN mitocondrial. En el caso de las procariotas no tienen mitocondrias. Entonces, dentro de ese dominio vamos a encontrar el reino animal, ya tenemos otros reinos, reino plantae, reino fungi, el protozoa, pero eso no nos interesan para los efectos o por en estos momentos. Entonces, dentro del reino animalia, nosotros vamos a encontrar una división en filum o en filos. Aquí estaría el filum Arthropoda, que es uno de los más numerosos, más diversos, o el más diverso de todos los que tenemos. Y los artrópodos en general van a ser invertebrados segmentados que están provistos de un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados. Por lo menos son los elementos generales que todos poseen. Dentro de los artrópodos, dentro del filum de los artrópodos, nosotros vamos a encontrar algunos subfilum, como el hexápoda, el chelicerata, o también vamos a encontrar el crustácea, el miriápoda. Vamos a encontrar estos subfilum y dentro de estos subfilum vamos a encontrar las clases. En el caso de las clases, así como hay una clase mamalia que ya las mencioné, dentro de la necrofauna, la clase de los mamíferos, aquí vamos a tener la clase insecta, que es parte del subfilum hexápoda, y es un tipo de artrópodo que presenta 6 apéndices articulados, es decir, 6 patas, generalmente están provistos de alas. ¿Y por qué se dice que generalmente? O sea, la mayoría está provisto de alas, por lo menos en su estadio adulto, en su estadio de imago. Sin embargo, vamos a encontrar ciertos grupos como las pulgas no tienen alas, o sea, ellas son ápteras. Entonces, por eso generalmente están provistos de alas y también hay situaciones, por ejemplo, las larvas son insectos, no dejan de ser insectos, pero no tienen alas porque su estadio fisiológico no contempla la ubicación de las alas o en el caso de los holometábolos y en el caso de los hemimetábolos los estadios ninfales, no vamos a ver que están desprovistos de alas. Y por lo menos en el caso de los hemípteras, como los triatominos. Ahora, esto era una sección importante para ya definir acá, y luego tendríamos los fenómenos cadavéricos. Entonces, los fenómenos cadavéricos son esos cambios, este ya es el contexto. O sea, uno es el texto y otro es el contexto. El texto son obviamente la entomofauna, porque ellos son los protagonistas de esto, pero ellos están en un escenario, es como una obra de teatro. O sea, hay unos actores, en este caso, el actor principal, o los actores principales son los insectos y otros artrópodos, y tenemos un escenario. En el escenario es el contexto, que son los fenómenos, en este caso, el cuerpo, y el cuerpo transita por una serie de modificaciones, que son los fenómenos cadavéricos, y son esos cambios que ocurren en el cuerpo después del momento de la muerte. En el momento de la muerte empiezan a colapsar de forma progresiva los sistemas y esto va a permitir que se instauren estos signos que corresponden a los fenómenos cadavéricos. Vamos a tener unos fenómenos cadavéricos que son tempranos y unos que son tardíos. Y estos responden precisamente a esos cambios estructurales, físicos y químicos. Y hay unos factores que yo denomino factores ICA, son factores individuales, circunstanciales y ambientales. En el caso de los factores individuales que van a condicionar la instauración de forma más temprana, de forma más tardía de estos fenómenos, se encuentran los individuales que tienen que ver con la edad de la persona, la superficie topográfica que estamos analizando, la estatura, el peso y el sexo. Las circunstanciales tienen que ver con la rapidez y la intensidad de la muerte, y las ambientales con el lugar, la temperatura, la humedad, la estación del año, el momento del día, y dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo seminario, que es a las 10:20. Vamos a encontrar el pallor mortis, que es la palidez cadavérica, el algor mortis, el rigor mortis, el igor mortis, es decir, comienza con una deshidratación cadavérica que va a devenir en una palidez cadavérica, luego se va a instaurar un enfriamiento cadavérico que sería el algor mortis, luego encontramos el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica,
y luego las livideces o livor mortis. Entonces, luego se van a instaurar los fenómenos cadavéricos tardíos, donde tenemos fenómenos transformativos destructivos, la putrefacción, o sea, todos estos fenómenos llevan a la putrefacción y comienzan con la autólisis, y vamos a observar que en este proceso de transformación de ese cadáver, a nivel de la reducción, vamos a observar que hay cuatro fases. Una fase cromática que tiene que ver con estos cambios de coloración que comienzan en la fase ilíaca derecha, precisamente porque ahí vamos a encontrar anatómicamente ubicada lo que sería el segmento iliocecal, es decir, del ilion, que es el último segmento del intestino delgado, y lo que sería el ciego, que es el primer segmento del intestino grueso, para después pasar al colon y terminar en el recto. Luego vamos a pasar a la fase enfisematosa, que es una fase de hinchazón, de enfisemas en el cuerpo, donde hay una protrusión a nivel de los orificios naturales como la boca, la nariz, los oídos, los ojos. Y luego vamos a pasar a la fase colicoactiva. Bueno, en este caso, en la fase enfisematosa, esta producción de gases tiene base en la actividad bacteriana. En el caso de la fase colicoactiva o la fase de licuefacción, hay un licuado de los órganos internos, va a haber se va a expedir un líquido denominado generalmente putrílago, que va a ser muy atractivo para los insectos, particularmente para los dípteros, para las moscas. Luego vamos a entrar en una fase de reducción esquelética, donde primero va a ser parcial y luego va a ser total. Y vamos a encontrar también alteraciones de orden térmicas, de orden mecánicas y de orden química. O sea, podemos conseguir cuerpos así, con alteraciones térmicas como quemados, carbonizados, calcinados, algunos que son alteraciones mecánicas, sea de tipo antrópico, es decir, generadas por la acción humana, como las mutilaciones, los desmembramientos, las amputaciones, eh, y decapitaciones, desarticulaciones, y otras que son de orden antropofágico cadavérico, o sea, que tienen una acción directa de elementos biológicos sobre el cuerpo, o elementos no biológicos, como en el caso de la erosión o de la fuerte pluviosidad. Y también hay unas alteraciones que no están aquí, pero son alteraciones de orden químico, cuando algún tipo de agente corrosivo afecta el cuerpo. En la fase cromática, como vemos, hay un cambio de coloración, todavía hay una persistencia de las livideces en algunos casos, las deposiciones de sangre, vamos a ver un veteado venoso, luego vamos a pasar a esta fase enfisematosa. Vean como en el caso del orificio natural de la boca, vean que hay una protrusión de la lengua que impide precisamente que salga este gas que se está concentrando. Luego ven aquí en la fase colicotiva donde hay una mayor cantidad, y aquí vemos un poco una serie de pupas, estas que son así como castañas rojizas, en acá, y van a haber presencias también de larvas. Y aquí ya en fase de reducción esquelética, en este caso completa, vamos a encontrar mayoritariamente eh, algunos individuos, algunos especímenes del orden Lepidoptera, o sea, de mariposas y polillas, y también del orden Coleoptera. Luego vamos a tener unos fenómenos dentro de estos fenómenos cadavéricos tardíos, también tenemos unos conservativos, donde encontramos los que están saponificados, los que están corificados, los que están momificados. En este caso, este sería corificado, pero también tenemos en adiposera como o momificados como este. Hay otros restos que tienen alteración térmica, como ya mencioné, que pueden estar quemados, pueden estar carbonizados, pueden estar calcinados, y todo esto confluye precisamente en este ecosistema cadavérico que depende de cómo es el sustrato y la ubicación de este sustrato, o sea, el cadáver, y de la necrofauna circunstante, en función precisamente de los conocimientos que se tengan, los alcances, las destrezas que ese equipo de primera mano que tiene aproximación al cadáver, que es parte de la ciencia forense, pueda brindar
dentro de ese proceso de abordaje, precisamente porque esta área es muy desconocida para la toma de muestras. La toma de muestras es fundamental. Si no haces una buena toma de muestras de estos elementos, de estos indicios entomológicos, el proceso de laboratorio, bueno, si bien se tiene muchos esfuerzos, va a ser incompleto o va a ser limitado. Y esto obviamente va a tener consecuencias dentro de lo que es el sistema de administración de justicia. Ahora, ¿qué elementos nosotros vamos a considerar dentro del área de entomología forense? Bueno, el comportamiento de los insectos y otros artrópodos, que es parte de la etología, el ciclo vital, particularmente el reproductivo y el de crecimiento, que es parte de esa fisiología reproductiva y auxiológica, y los aspectos de orden evolutivo en cuanto a la variabilidad biológica. Entonces, nosotros como funciones de la entomología forense vamos a tener cuatro básicamente. La determinación del intervalo post-mortem mínimo, es decir, la data de muerte, la temporalidad de ocurrencia, la verificación espacial, o sea, la temporalidad de ocurrencia es en qué línea de tiempo está ocurriendo esto, cada uno de los eventos que se están suscitando, la verificación espacial, es decir, si ha habido un traslado de ese cuerpo o no, y la complementariedad de otros métodos de datación. Aquí nosotros tenemos que considerar algunos elementos, algunos aspectos de orden edafológico y climatológico, como el control físico-químico del suelo, la erosión, el deterioro producido por el tipo de posición en el cuerpo, y otros que son de orden ya que no son de este estilo, sino corporales artefactuales, que tienen que ver con la temperatura del cuerpo en sí, las livideces producidas, la rigidez, también los signos de deshidratación, las lesiones que podemos encontrar, las pseudolesiones, y particularmente en este punto es bien importante porque si la persona tiene una lesión, una herida abierta, una lesión previa a la muerte, si sea por eh, 6 horas, 10 horas, en esa herida también se van a instalar algunas moscas, sin que incluso la persona se dé cuenta, donde van a ovipositar. Y por tanto, por eso cuando uno hace la toma de muestras es importante, es imprescindible colocar la situación topográfica de esa toma de muestras, es decir, la ubicación de donde se toma esa muestra. ¿Por qué? Porque pudiera llevar a falsos positivos allí, porque nos va a dar un diagnóstico erradicado si tomamos de cualquier lado. Por ejemplo, si tomamos de la herida, obviamente si la herida estuvo previa, nos va a dar una data de muerte mayor que pudiera generarnos un error en el diagnóstico y que pudiera tener consecuencias bastante fatales en función de nuestra propia participación como perito. Ahora, las pseudolesiones también son evaluadas, la acción mecánica de los animales, la ropa, el calzado y otras prendas que pudieran estar allí. Y esto nos lleva a dos dimensiones, una dimensión extrínseca del análisis y una dimensión intrínseca del análisis. La dimensión extrínseca, tenemos que considerar acá la proliferación bacteriana a nivel de colonias, la invasión entomofáunica a nivel de los artrópodos y la acción mecánica de los vertebrados. Las intrínsecas, la autólisis y el crecimiento de bacterias intestinales. Ahora, tenemos tres métodos de entomología forense. El primero va a estar orientado a la utilización de lo que serían las curvas de crecimiento. Entonces, el basamento acá es la identificación taxonómica, la edad de las larvas y la tasa de desarrollo, el ciclo de vida de los artrópodos que van a estar habitando temporalmente en el cadáver. Como dato importante acá, vamos a considerar la relación cronológica de la migración de estos insectos o de estos artrópodos y la reproducción de los mismos. En el caso del segundo, tiene que ver con lo que sería la utilización de la ocurrencia y la concurrencia de las especies. En este caso, el basamento sería la sucesión de los insectos y otros artrópodos en la descomposición, la concurrencia a la superficie, a las regiones interiores del cadáver. ¿Por qué? Porque nos vamos a tomar del cadáver sobre, en y debajo de él. Esas son las muestras que vamos a tener, estos tres momentos. Dato importante acá es la temporalidad de ocurrencia y la verificación espacial. Y luego un tercer método que es ya aquí nosotros vamos a utilizar no solamente
estas sucesiones y los estadios en los que se encuentran estos animales, sino la temperatura. ¿De ¿Cuál es el basamento? La identificación taxonómica otra vez, los datos relativos a la temperatura en el sitio, el día de la colección, 7 días después y el día anterior. Como dato importante acá, vamos a considerar modificaciones etológicas, modificaciones del comportamiento que pueden ser atribuidas a diferentes factores y fisiológicas por los cambios de temperatura en este caso. ¿Por qué? Porque algunos pisos climáticos sufren modificaciones en ciertos momentos del año que van a hacer que la proliferación de insectos sea diferenciada. Ahora, desde el punto de vista taxonómico, esto también lo vamos a ver. Bueno, tenemos el filum artrópoda, vamos a tener el subfilum Chelicerata crustácea hexápoda. Generalmente ahí faltaría incorporar al miriápoda, pero que no es de tanto interés, a pesar de que sí podemos conseguir algunos cien pies, algunas escolopendas asociadas a los cadáveres. Tenemos dentro del subfilum Chelicerata lo que sería la clase arácnida, particularmente vamos a encontrar el orden Stigmata, que es donde permanecen algunos los ácaros o los ácaros que son de interés en este caso. Tenemos el orden Araneae, donde están arañas, están que pudieran estar asociados como una extensión de su hábitat a ese cadáver. Dentro del subfilo crustáceo encontramos la clase Malacostraca, donde vamos a encontrar el orden Decápoda, particularmente cuando los cuerpos están sumergidos, y el orden Isópoda, donde conseguimos los onicidios. Los onicidios son llamados chanchitos en Ecuador, las cochinillas de la humedad. Y dentro del subfilón hexápodo vamos a encontrar la clase insecta, particularmente al orden el orden Dictera, que es base, con diferentes familias, desde la múcida, la califórida, la sarcofágida, fórida, piofílida, anchiómida. Son varias de las familias que son de interés. Dentro del orden Coleóptera también vamos a encontrar a los cléridos, a los herpésides y a los tenebriónidas de forma general, pero también tenemos otros que están asociados. Tenemos en el caso del orden Hymenoptera, tanto de la familia Apidae, de la familia de las abejas, como de la familia de las Vespidae, de las avispas y de la familia de Formicidae, que son la familia de las hormigas. En el caso de los lepidópteros, del orden Lepidoptera, vamos a encontrar dentro de ellos, particularmente el género Tiniola, va a ser de gran interés acá, y el género Aglossa. En el caso de las blatodeas, de las cucarachas, ellas son hemimetábolas, pero pueden estar asociadas como, como artrópodos, en este caso, este, ya serían oportunistas o accidentales. Aquí vemos, bueno, aquí vemos lo que sería el paso o las fases de crecimiento, en este caso que estoy a la izquierda, vamos a encontrar los holometábolos, que son los de metamorfosis completa, en este caso un himenóptero, y aquí los hemimetábolos, en este caso una hemíptera, un chi. De forma general, en el caso de la anatomía, bueno, vamos a ver que los insectos, vamos a hablar nada más de los insectos en este caso, vamos a tener, va a estar divididos en tres tagmas, fundamentalmente, está en la cabeza, vamos a conseguir un tórax y un abdomen. Estos van a estar segmentados. En el caso de la cabeza vamos a encontrar ojos compuestos y ocelos, las antenas, un aparato bucal que está conformado a grosso modo, con un labro en la parte más anterior, la parte más rostral, unas mandíbulas, unas maxilas, un labio. Vamos a encontrar en el caso del tórax dividido en tres, un protórax, un mesotórax y un metatórax. Las alas están articuladas al mesotórax y al metatórax, más no al protórax, mientras que las patas sí van a estar asociadas un par a cada segmento, y luego vamos a tener una segmentación del abdomen que también va a ser de orden identificativo. En el caso de los pares de alas, bueno, hay unos que vamos a ver que uno de los pares de alas alguno de los pares de alas, el anterior o la posterior está modificada. En el caso de los dípteros, a través de unos halterios,
y en el caso de los coleópteros, a través de lo que serían los élitros. En el caso de las patas van a estar divididas, bueno, en varias partes, solo vamos a ver más en anatomía este, de artrópodos-fauna, o en morfología de artrópodos-fauna, y vamos a tener varios tipos de insectos o de artrópodos. Vamos a tener insectos necrófagos que realmente comen, o sea, se alimentan del cuerpo, artrópodos depredadores y parásitos que se alimentan de otros que se alimentan de los necrófagos, o son parásitos de los necrófagos, o son parásitos de los depredadores de los necrófagos. Tendríamos artrópodos omnívoros, o sea, que comen de todo, y los artrópodos accidentales, que simplemente están extendiendo su, su hábitat con respecto a la utilización del cadáver como eso. Bueno, aquí tenemos como una clasificación. Vamos a tener en parte lo que sería la estructura taxonómica de los que nos van a interesar. En el caso del orden Díptera, como el superorden Brachycera, aquí vamos a tener a las moscas asociadas a los múcidos, a los califóridos, sarcofágides, antomides, a los fóridos, a los piofílides y a los estratiomyidae. Mientras que en el caso de los recolectores, la mayoría pertenece al suborden Polífaga, y aquí encontramos a los derméstides, a los cléridos, a los curculiónidos, a los carabajos, a los tenebriónidos, a los estepelinidos y a los histéridos. El orden Hymenoptera particularmente pertenece al suborden Apócrita, donde tenemos a los ápidos, a los véspidos, a los formícidos y a los pteromálidos. En el caso del orden Lepidoptera, tenemos el suborden, en este caso Glossata, donde vamos a tener particularmente a los pirálidos y a los nortuidos dentro de este orden, que son de interés para nosotros, y del superorden, estos serían solamente el superorden Endoterigota, y del superorden Exoterigota vamos a tener el orden Blatodea, donde tenemos el suborden Blatoidea, particularmente la familia Blatidae, donde está la Blata germánica, donde está la Periponeta americana. Aquí tenemos, por ejemplo, una larva de mosca, y vamos a tener en este caso aquí, en este díptero, que es flexible de identificación. Vamos a tener unos estadios larvales, o sea, al principio el ciclo vital, en este caso de las moscas, nosotros vamos a tener primero un ciclo vital relacionado a los estadios larvales, 3 estadios larvales. En el primer estadio larval, vamos a observar, o sea, todo esto viene después de la oviposición. La colocación del huevo, que generalmente va a eclosionar entre 8 y 24 horas. Luego vamos a tener unos estadios larvales, en el caso de los ítems son 3, donde nosotros vamos a aplicar un examen de los espiráculos posteriores y anteriores para saber en qué estadio está y poder establecer una data a posteriori. ¿Por qué? Porque tenemos que saber primero identificar cuál es la especie, o por lo menos la familia. En el caso del primer estadio larval, tenemos espiráculos anteriores que están ausentes, y los posteriores eh, tienen una ranura en forma de V. Luego en el estadio larval 2 tenemos 2 ranuras en cada espiráculo posterior, y aparecen los espiráculos anteriores en esta oportunidad. Y en el estadio larval 3 vamos a encontrar 3 ranuras en cada espiráculo posterior. De forma general, el tránsito de huevo a pupa sería de 6 a 11 días. Y luego vamos a observar también el estadio pupal o el estadio de pupación, que dura entre 7 y 14 días, y luego emerge el imago. El imago es el adulto. De aquí vemos otra vez, bueno, si es una hembra, bueno, otra vez pasa el mismo proceso, el imago hembra oviposita, o sea, luego eh, hay una eclosión del huevo, pasan los estadios larvales, entran al estado de pupación, y luego emerge al estado adulto. ¿Cuáles son las fases que nosotros tenemos que abordar aquí? Primero, la primera fase es la descomposición y el estado físico, analizar en qué condiciones está el cadáver. Lo segundo, los insectos exémicos y endémicos. Hacemos un estudio exhaustivo sobre el cadáver, y ahí estudiamos también las evidencias entomológicas debajo del cadáver. O sea, recuerden, sobre, en y debajo del cadáver. En la fase 3
ya con nuestras muestras, realizamos una clasificación entomológica de los imagos, la creación y conservación de algunos de los inmaduros, de las larvas. También vamos a ver cuáles son las buenas prácticas en cuanto a eso. En la fase 4 establecemos si estamos en un sitio al aire libre o sitio cerrado, un sitio abierto o cerrado. Si es al aire libre, consideramos también los datos climatológicos o climáticos. Y si es cerrado, además de los datos climáticos, también los datos sobre posibles salidas y entradas del lugar. Y luego en la fase 5 cuando estamos, si estamos en presencia del cadáver en sala de autopsia, realizamos una localización exacta de los artrópodos en el cadáver, dentro del cadáver, cuando se haga la apertura, y pudiéramos incluso también apoyar desde la entomología a la causa y manera de muerte, particularmente cuando estamos hablando de la entomotoxicología. No sé si tienen alguna pregunta hasta los momentos. No, estamos procesando la información. No. Aló. Es importante la sistemática, ¿no? Sí, aquí es fundamental este, manejar bien la sistemática y las diferentes escuelas de clasificación taxonómica, porque en la actualidad, por ejemplo, vamos a ver informes donde hay una mayor prevalencia de la escuela tradicional, una escuela más formalista, y en otras de la escuela cladística. Entonces hay que estar atento a eso, porque si bien a nivel de especies no hay tanta diferenciación, pero a nivel de otras taxas sí. Por lo menos cuando generalmente cuando uno elabora el informe pericial, hay una sección donde colocas la clasificación taxonómica y la justificación de por qué esa clasificación taxonómica te corresponde a ese específico. Sí, claro, el trabajo es laborioso porque en la actualidad, por lo menos a donde se dirige todo, en el caso de las tomas del trabajo de campo, es a tomar todos los elementos, inclusive las alas, porque hay una tendencia a estudiar incluso las alas de los imagos a través de morfometría geométrica y establecer el patrón de venación para poder identificar la especie. Y en el caso de la parte molecular, también hay un área de entomología molecular por eso, que quizás está más asociada a lo que hace usted también. Bueno, en genética, o sea, con la aplicación de las mismas técnicas, pero con otros protocolos. Claro, entonces la experimentación también es muy importante, Sí, que la sí, aquí, persona pueda porque hacer algún aquí tipo de experimento. claro, aquí el problema es que no tenemos, o sea, en muchos países no existen modelos de referencia. Entonces, claro, o por lo menos para algunas regiones. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente la gente lo que hace es extrapolar, porque en el libro dice que, bueno, la Califórnida, de forma general las Califóridas tienen estos tiempos, tienen estas coloraciones. Entonces, claro, hay unos patrones, unas claves taxonómicas que uno aplica, pero ahí siempre hay que tomar en consideración, por lo menos en el caso de los ciclos vitales, tomar en consideración si esos ciclos vitales, las observaciones que se han hecho, se corresponden de forma general a los cambios o o a los pisos climáticos en los que estamos trabajando. Porque, por ejemplo, en pisos climáticos donde hay mucho más frío, por ejemplo, Quito, aquí en Pasto, o en Bogotá, los ciclos no se cumplen de la misma manera, porque están afectados por la temperatura, o sea, no hay una proliferación tampoco de la misma forma, por lo menos de dípteros, no es igual que en las zonas calientes. Por ejemplo, Medellín, Cúcuta, en el caso de Venezuela, en Maracaibo, la proliferación es distinta y los ciclos vitales y el tiempo
de paso de un estadio, una fase a otra, se, se, como se adecúan a esos ciclos vitales tradicionales o convencionales que ya se han registrado, porque las temperaturas se ajustan. En cambio, una temperatura, un díptero, por ejemplo, una mosca doméstica, que es quizá la más adaptativa de todas, de todo el grupo, este, ella incluso con 12 grados de temperatura ya puede cursar su ciclo vital de forma normal, así como lo puede cursar a 25 grados de temperatura. Pero hay otras que son menos adaptativas, y que son más endémicas también. Entonces, la vamos a ver que sus ciclos están adaptados precisamente a pisos climáticos específicos. Y eso es lo que nos va a ayudar precisamente a nosotros poder establecer si es un sitio de liberación o no, en función de que si esa entomofauna existe en ese piso climático donde está encontrado el cuerpo o no. Entonces, de forma general, ahora para explicar un poco la metodología del aprendizaje, nosotros vamos a tener, como dije al principio, varios seminarios y estos seminarios van a responder precisamente a las diferentes temáticas, igual que se los vuelvo a enviar por por el grupo de WhatsApp. Vamos a tener un aula de Classroom donde van a tener todos los materiales, también las grabaciones van a estar allí para que las puedan ver nuevamente, no va a haber ningún tipo de problema con eso. Y adicional a eso, nosotros también vamos a tener unas evaluaciones que son pequeñas. La evaluación que va a ser constante va a ser un ensayo de 3 páginas con las referencias bibliográficas. Igual les voy a mandar algunas referencias, pero van a estar basados en la temática de cada seminario. O sea, ustedes pueden hacer análisis sobre los aspectos fundamentales de sus propias palabras, de su perspectiva como profesional, y estos vamos a tener las entregas los días martes de cada semana siguiente. Son solamente 3 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas. Este, y vamos a tener, que eso lo tengo que ir pensando desde ahorita, desde el primer día, que vamos a hacer un experimento remoto. Ya yo he tenido 2 experiencias significativas, 3 experiencias significativas en más de un año, bien importantes, que nos ha permitido, como decía usted, caracterizar precisamente diferentes regiones del mundo, en función precisamente de lo que sería la, la experimentación en términos de utilizar un biomodelo. En este caso, de biomodelos, bueno, hay diversos. Podemos utilizar desde las vísceras de una res hasta de un bostaurus hasta un cerdo. O sea, todo depende de la posibilidad. Por lo menos los estudiantes que yo he tenido, tanto en la carrera de criminalística en Ecuador, que también es una carrera que se dicta allí, en principio se dictaba virtual, pero entomología forense solamente virtual es un poco complicada, porque es necesario que nosotros tengamos la generación del contacto con estos insectos, y la única forma es a través de los biomodelos. Entonces, desde casa, nosotros vamos a ir pensando dónde pudiéramos ubicarlo, si es en un espacio de la universidad, si trabaja en una universidad, si es un lote baldío que está cercano, o dónde pudiéramos poner el biomodelo. Si tenemos patio, no hay problema. Colocar un biomodelo puede ser un biomodelo pequeño, no tiene que ser muy grande, puede ser un cuy, o como le llaman en su país, el conejillo de India, también es muy utilizado el cabio porcelus, o un Auriculagus cuniculus, un conejo también, porque lo que nos interesa es ver la diversidad y la sucesión de diferentes especies en función de estos biomodelos que pudiéramos después extrapolar al cuerpo humano. Entonces estos serían nuestros dos
nuestros dos tipos de evaluación. Aquí no hay exámenes como tal, sino que tendríamos estos ensayos, y estos ensayos de 3 páginas nos van a permitir, porque, primero, que nosotros podamos colocar en papel, o en este caso en digital, lo que nos ha interesado del seminario, de cada seminario, y también su relación con la entomología forense, obviamente siempre el seminario asociado a la entomología forense. Y aquí ya voy a ver cuántos son en el grupo. En el grupo tenemos, ya le voy a decir. Acá, ajá, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 personas. 9 personas. eh, entonces tendríamos por cada uno 3 páginas, unas referencias, y esto nos ayudaría precisamente a fijar el conocimiento. Como tenemos 20 seminarios aproximadamente, nosotros con estos 20 seminarios estaríamos aportando entonces 20 papeles de trabajo. Entonces, estos 20 papeles de trabajo, que quizás es una de las intencionalidades en todo caso de realizar este tipo de evaluaciones, que quizás creo que eh, tienen mayor valor, sin desmeritar la utilización de las pruebas, pero bajo estos efectos y bajo esta modalidad, creo que es más interesante. Estos 9 papeles de trabajo van a ser integrados en un solo papel de trabajo al final, que nos va a generar un artículo por cada seminario. Este artículo por cada seminario, yo lo voy a revisar y vamos a tener el acompañamiento de la doctora Daslin Manuik, que es una de nuestras asesoras metodológicas en la organización, y de la doctora Samantha Barrios. Daslin Manuik es bibliotecóloga, tiene un doctorado en gestión para la creación intelectual, y la doctora Samantha Barrios es nuestra coordinadora operativa. Ella es arqueóloga y tiene un doctorado en ecología del desarrollo humano. Entonces ellas nos van a ayudar precisamente a integrar estos papeles de trabajo en función de generar unos artículos científicos que vamos a mandar a revistas arbitradas. Por tanto, vamos a tener al final de todo esto por lo menos unos 20 artículos, para mandar a revistas arbitradas como producto precisamente de su trabajo, de su conocimiento y de su adquisición, de nuevos elementos, nociológicos en función de esta área. Esa es la metodología de trabajo que, bueno, que yo he aplicado en varios del- de los espacios de trabajo que he tenido en cuanto al área forense. Y bueno, que ahora en la empresa que ya ahora dirijo, es la base fundamental, precisamente porque no solamente se llevan los conocimientos adquiridos acá, no solamente están entregando un requisito para poder establecer una calificación, porque además del certificado se les envía una constancia de notas del curso. No solamente eso, sino que efectivamente ustedes van a generar esta serie de papeles de trabajo que van a tener como consecuencia esa publicación, esa posible publicación, y al final del experimento, del biomodelo que van a realizar, yo les voy a mandar todos los formatos que vamos a llenar. En función de eso, solo vamos a comenzar después de que vean morfología de artrópodos fauna, eh, y se entrega al final un reporte, un informe a modo de artículo científico, y esto también va a ser susceptible para ser enviado a diferentes revistas especializadas. Estos ensayos que tenemos que realizar constan de 3 páginas. Dentro de estas 3 páginas tienen que estar las referencias bibliográficas que utilicemos. Aparte de que tiene que ser de
del tema de interés que hayamos visto en los seminarios. ¿De acuerdo? ¿No? Exactamente, exactamente. Gabriel García Márquez se ganó el premio Nobel de aquí en Colombia, pero murió en México. Y actualmente todavía está vivo. Tenemos un premio Nobel. Entonces, bueno, vamos a dar un recesito y comenzamos a las 10:20 con nuestro próximo seminario que tiene que ver con cronotanatodia diagnóstica. Igual no nos debemos retirar porque esta misma es por aquí mismo.